aquí en nuestros boletines, tienen las escrituras, pueden tomar asiento y el primer voluntario puede leer Primera de Samuel 3, capítulo 3, de los versos 1 a 10. Y vamos a usar nuestros boletines y vamos a leer la palabra de Dios con la persona que está aquí en el frente para que sea bendición en tu mente, en tu corazón y en tu vida esta semana. Amén. Gloria a Dios. Corran a recibir la bendición. Corran. Amén. Muy buenos días. El Señor les bendiga. La palabra del Señor dice en 1 Samuel 1 al 10. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Amén. Gloria a Dios. Esa es una de mis historias más favoritas y quiero leerla en inglés para los niños. ¿Qué pasa después? Amén. Y en 1 Samuel 3, there's a story about a lady that gives her baby to the church. She gives him to the priest, and the priest raises the baby. Okay, so I'm going to read this in English for you, okay? And I want you to listen. And it says, Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. So God wasn't talking to people, and they were not saying, God said. It was very quiet from God, okay? And so then it says, And before the lamp of God went out of the tabernacle of the Lord, where the ark of God was, while Samuel was lying down, that the Lord called Samuel, and he answered, Here I am. So he ran to Eli and said, Here I am, for you called me. And this is my favorite story because my mother always told it to me. And so the little boy lived with a priest in the church, and he heard his name, Samuel. And he ran to the priest and said, Here I am. But you know what? It wasn't it wasn't the priest. It was God calling Samuel. Listen to the story, okay? Are you listening? Okay. And it says, So he ran to Eli and said, Here I am, for you called me. And he said, I did not call. Lie down again. And he went and laid down. So he called him one time, but then he called him again. Okay. And he said, Then the Lord called yet again Samuel. So Samuel arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. He answered, I did not call you, my son. Go lie down. Okay.
Now Samuel did not know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. And the Lord called Samuel again the third time. So he arose and went to Eli. Eli is the priest. And he said, then he said, here I am. Did you call me? Then Eli perceived that the Lord had called the boy. Therefore Eli said to Samuel, go lie down, and it shall be, if he calls you, that you must say, speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay down in his place. So he heard the voice 3 times, and he ran to the priest and said, here I am. And now the priest told him, go lie down, and if you hear it again, it's God, it's the Lord. Okay. And so then he said, now the Lord came and stood and called at the other times, Samuel, Samuel. And Samuel answered, speak, for your servant hears. Amen. I'm glad I could read that to you in English, and I hope you remember it. And it's one of my favorite stories. It's a long story. That's just the beginning. And I hope it makes you want to read the Bible, okay? Amén. Dios os bendiga, hermanos. La siguiente lectura es Primera de Corintios 6, 12 al 20. Primera de Corintios 6, 12 al 20. Dice así la palabra de Dios. Amén. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ella, perdón, capítulo 6, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio glorificado, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Dios añade bendición a su palabra. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Lectura del Evangelio según San Juan. El Evangelio de San Juan, del 1, del 43 al 49.
Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Muy bien, apreciados hermanos, les agradezco a las personas, los hermanos y hermanas que se encuentran en este momento en el templo, a pesar de las dificultades que tenemos, de la sacudida, del zarandeo que estamos teniendo en este momento en Estados Unidos. Uno, porque nos acorrala la pandemia, y otro, pues por motivos electorales de lo que está pasando en la cuestión de la política en Estados Unidos. También nos agobia bastante. Así es que nos preocupa esas dos cosas, tanto el aspecto de salud científico como el aspecto político, que repercute en el área social de la iglesia y también en el aspecto espiritual. O sea, en el área social de la humanidad y en el aspecto espiritual de la iglesia. Están los 4 jinetes del Apocalipsis. Voy a ver si Denise abre un poquito el Zoom, se dice el Zoom, porque no, me quiero acercar más, pero no quiero que me corten mucho la cabeza. A ver quién se anima a abrir el Zoom. Es que esto es un problema, hermanos. La tecnología, pero me tiene inquieto a mí aquí que se me ve la calva ya, que se me sale. No. Entonces yo voy a ir. Es que me falta entrenamiento. Un poquitico de abrimos. Yo creo que ahí ya está. La calva mía está problemática, hermanos. Sí, muy bien. Ay, Rosalinda lo hizo perfecto. Sí, yo creo que aquí estamos mejor. Rosalinda no me hizo caer en ridículo, sino que pasó inmediatamente al estilo y lo que salió fue la propaganda de la iglesia. Un aplauso para Rosalinda, lo hizo muy bien. Aquí tenemos técnicos. Y el Zoom, entonces ya aprendió, Denise, lo sorprendí, porque fue la más cerquita, pero si le hubiera dicho a Aarón,
pero no hay que asustado. Yo aquí no vi un visual más cerquita. Eso es como cuando uno está asustado, agarra mano de lo que encuentra más cerquita y no de los que están atrás. Muy bien. Pero vamos a volver otra vez a lo que yo creo que así me concentro mejor en lo que queremos decir en esta mañana, hermanos. Nos agobian esas dos dificultades. Los 4 jinetes del Apocalipsis están en Apocalipsis 6 y es la ciencia, la economía, la parte social, la economía, la religión y la política. Y vea que eso está convulsionado. La ciencia está convulsionada con el coronavirus. No hayan cómo hacer para solucionar este problema y nosotros diciendo que la ciencia es lo perfecto y mire que no, que nos deja también a veces en el aire. La política, pues mire cómo está destrozada. La religión, pues estamos en dificultades. Las personas ya no se pueden reunir como antes se reunían. Antes nos reuníamos por indiferencia, porque nos daba pereza venir a la iglesia. Y ahora, pues por enfermedad, por dificultades. ¿Qué cosas tan difíciles? Y ya dije la economía, la política, la ciencia, la religión. Ya están los cuatro jinetes del Apocalipsis, eso está en Apocalipsis 6, que es la ciencia, la economía, la política y la religión. ¿Qué es lo que podemos restaurar si vuelve otra vez el paraíso a la tierra? Y ese paraíso nuevo se llama el reino de Dios, que viene con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? O sea, con nuestro Señor Jesucristo llega el reino de los cielos, se acerca a la tierra. Y cuando llega el reino de los cielos a la tierra es como si volviéramos otra vez al paraíso. Y ese paraíso es donde ya no hay dolor, ni tristeza, ni angustia, ya no hay política, ya no hay religión, ya no hay ciencia, ya no hay economía, porque eso lo creó el ser humano en la civilización. Esto un poco como para que entendamos la situación que estamos pasando. Estamos unidos a las personas y a los hermanos que están sufriendo en este momento. Vamos a orar. Hemos orado para las personas que están viéndonos en el video. Muchas personas que no están aquí, miembros de la iglesia, me llamaron y dicen que van a estar viendo el video, pero no lo grabamos todo completo, todo el servicio. Por eso no entramos la oración que hacemos al comienzo por ustedes, los hermanos que están delicados de salud en la casa. Y al final que oramos, también oramos por ustedes, los enfermos, los que están padeciendo esta dificultad y los que tienen temor. Oramos también al principio y al final, pero solamente grabamos la parte bíblica para que no nos quede tan largo el video. No sé si en algún momento también podemos grabar la oración. Va a ser la hermana la oración. Entonces, cuando yo termine, hermana Rosalinda, no cortamos, para que los hermanos queden fortalecidos con la oración que hacemos al final. Entonces vamos a hacer eso en el día de hoy, porque muchos están uniendo a nosotros. Entonces yo predico y le doy el paso a mi hermana Marta para que ella dirija la oración. Ya desde este momento, pues estamos pidiendo oración por Roberto y Silvia Delgado, estamos por doña Elia y don Jesús, que siempre vienen, pero no están viniendo ahorita en este momento. Son personas que siempre vienen, por Peggy Maclovio, por la hermana Gloria y Ricardo Camposano y toda su familia, por Joe y Denise, Joe que está delicado de salud, por Rosalinda Arredondo y Humberto Arredondo, por Luisa Rañaga, hermanos, que ha fallecido su esposa y todos estamos pues unidos a Luis. Luis nos está viendo en este momento. Y también por don Gustavo Falcón, que es el papá de Luis y de Vicky, que son miembros de la iglesia. Así es que, y no sé quiénes otros me quedan, pero ahorita al final vamos a ir nombrando otras personas, pero estas son los hermanos y hermanas que ustedes pueden estar confiados. Ayer, por ejemplo, el curso que nos dio la hermana Marta, estuvimos orando por los enfermos, por los delicados de salud. Y siempre hemos estado todos unidos, orando por Ricardo, no lo pasé, puse aquí, Ricky, que ya está mejor, ¿verdad? Los que van saliendo, como que ya uno va diciendo, bueno, ya están bien, ya está sanando su dedito. Y no sé quién es más, así que ser que los tengamos en este momento. De Elma y Eduardo, que siempre nos ven el video, yo ven, entonces por usted, Delma y Eduardo, vamos a ponerlos aquí para que también Enrique y Delma y Eduardo. Muy bien. Es que quería nombrarlos
porque se nos salen, se nos quedan por fuera y dirán, ¿será que no oran por nosotros? No, a ustedes los tenemos siempre en cuenta, hermanos. Y hay un grupo grande ahorita en la iglesia, estamos un buen grupo de hermanos y de hermanas que han venido muy valientemente a adorar y a bendecir al Señor. Y vamos a orar por esos dos temas bien difíciles que hay, hermana, cuando nos toque ahorita, por la epidemia y también porque el miércoles van a haber la posesión del presidente y lo que nosotros rogamos a Dios es que no haya violencia. Es un país donde no merece que haya violencia. O sea, no nos merecemos para estar peleándonos. Somos un país civilizado. Eso que lo hagamos nosotros que venimos de países donde la violencia ha vivido por muchísimos años, pero nosotros aquí en este país tenemos que actuar de una manera muy diferente. Amén. Muy bien. Vamos ahora sí a la predicación. Apreciados hermanos, hoy el tema es un tema maravilloso, un tema que nos ayuda a entender lo que estamos viviendo y el propósito de nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo en este mundo? Y lo he titulado, en la predicación, lo he titulado La búsqueda. Creo que lo he titulado así. La búsqueda es el fin. Mire, en esta vida todos deseamos llegar cuanto antes y más los jóvenes. La juventud en este momento está angustiada, triste, porque ven el fin lejano. El fin, el propósito. Dice, ¿cuándo nos graduamos? ¿Cuándo? Se imagina con esta pandemia, pues nos vamos a ir atrasando. ¿Cuándo vamos a tener casa? ¿Cuándo vamos a comprar el carro? ¿Cuándo vamos a tener hijos? Como que lo ven muy lejos, el fin. Y nosotros también, que cuándo vendrá Jesucristo para que llegue el fin. ¿Y cuándo nos morimos? Hay algunas personas que desean morirse porque esto está muy difícil. ¿Cuándo llegará el fin? ¿Cuándo dejaremos de trabajar? Los que estamos trabajando, ¿cuándo estaremos jubilados? Siempre buscando el fin. Pero lo que les quiero decir en el día de hoy, hermanos, es que la búsqueda, el trabajo cotidiano, la vida diaria es el fin. Y se lo voy a explicar. ¿Cómo es eso que la búsqueda es el fin? Sí, porque en esta vida nunca llegamos al final, sino cuando nos toque. Pero de resto uno quiere llegar al final del conocimiento, pues nunca llega al final del conocimiento. Los que son profesionales, los que han estado trabajando, saben que mientras más aprenden, menos saben. Y así es, como que más se le amplía a uno el espectro del conocimiento. Entonces, ¿cuándo llega uno al fin? No, al fin llega buscando todos los días la santidad, buscando todos los días el conocimiento, buscando todos los días. Por eso lo dice muy bien Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará. Ese es el fin, estar pidiendo. Buscad y hallaréis. Ese es el fin, estar buscando. Y llamar y se os abrirá. Ese es el fin. El fin es que uno esté diariamente pidiendo, buscando y llamando. Ese es el fin de nosotros. El fin de nosotros es cada domingo estar acá en la iglesia. El fin de nosotros es alabar todos los días al Señor. Ese es el fin, ese es el propósito. No es que cuándo, ay, qué cansón, ya estoy cansado y aburrido de alabar al Señor. ¿Cuándo llegará el fin? No, es que el fin es que tú lo alabes todos los días. En eso estaba Felipe y Natanael. Vamos entonces al pasaje bíblico. Eso está en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 43 hasta el versículo 51. En el capítulo 1, versículo 45 dice, Felipe halló. Hermanos, cuando se dice hallar, ¿qué quiere decir? Si decimos el que pide, al que pide se le dará, al que busca hallará, y al que llama se le abrirá. Mateo 7:7, o se dice, el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. Si esta persona dice, Felipe halló a Natanael, ¿qué quiere decir? Que lo estaba buscando. ¿Ve? Por eso la búsqueda es el fin. Felipe, cuando encontró algo, fue inmediatamente a buscar a Natanael.
o Bartolomé, dice, y le dijo, hemos hallado. Y si dice hemos hallado, significa que lo estaba buscando. A aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Luego, esto significa, hermanos, que en la época de Jesús, ellos estaban en una búsqueda casi desesperada de la paz, porque estaban siendo acorralados por los romanos, estaban siendo saturados por los fariseos, estaban siendo explotados por los saduceos y estaban siendo llevados allá a cilicios y azotes con los fenicios, con los esenios, que comían solamente grillos y miel de abeja y dejaban el cordero y el bistec y la comida china y el buffet lo dejaban por un lado. O sea, eran austeros. Sí. Entonces, ellos decían, bueno, ¿con quién nos vamos? ¿Con los romanos? Son criminales, nos están aquí explotando. Los fariseos nos están confundiendo. Los saduceos, que llevemos al sacerdote allá en el templo, porque eran los cuidadores del templo. Y los esenios, pues sacrificios. Entonces, ¿con quién nos vamos? Estaban esperando el Mesías. Estaban esperando que llegara esa lluvia tardía. Estaban esperando tiempo de refrigerio, hermanos. Lo mismo que estamos esperando nosotros, que se calme esta tempestad, que ya no haya más este tapabocas, que lo ahoga, nos asfixia. Hay un estudio por ahí que dice que si uno se pasa mucho tiempo en el computador, y yo que les cuento, acabé de escribir un libro, dentro de poquito se los traigo. Yo estoy haciendo mi propaganda para que lo compren, mentiras. Entonces, pues me pasé muchas horas en el computador y hay un estudio que dice, quien se pase muchas horas delante de las redes sociales en el computador, créalo o no, se está volviendo loco, se va a volver loco, se va a volver atarandrado, se va a volver estupidito. O sea, pero ahora, hermanos, si estamos acorralados por el computador que nos está volviendo locos, esto nos vuelve más tarados todavía porque Juan, ya el oxígeno no nos entra. Hermano, qué cosas. Y hay unos que van a correr con tapabocas para que no les entre el virus de los que están en los árboles, porque ellos creen que están en los árboles, el virus, no sé cómo es. En todo caso, esto nos está acorralando, hermanos. Queremos salir de esto. La política, como decía al principio, nos está acorralando. ¿Qué hacemos ahora con la parte espiritual? ¿Qué nos toca que hacer? Entonces, tenemos que estar en una búsqueda. Pero dice que el que busca, halla. Y el fin es la búsqueda. Entonces, mantengámonos así en la búsqueda. Y frente a esta búsqueda hay tres aspectos que nos presenta el Evangelio. ¿A quién buscar? ¿Quién es ese que buscamos? ¿Y qué tenemos que hacer cuando lo encontremos? Esa es la que tenemos que hacer con esto. Entonces voy con la primera. ¿Cuándo? Felipe, Bartolomé, y luego vemos que Andrés y Pedro, que Santiago y Juan, lo vamos a ver en estos días, en los próximos predicaciones que vienen, cómo se encontraron con Jesús. Ellos estaban buscando, estaban esperando en una espera y lo encontraron. Cuando llega el encuentro, hay dudas en nuestra cabeza. ¿Será este? Pues Juan el Bautista lo tuvo. Después de haber dicho, vea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, después le mandó a decir a Jesús, cuando estaba en la cárcel, en dificultad, dijo, ¿será ese? Tuvo dudas. Dijo, ya pregúntenle si era ese o no, al que hemos hallado. Siempre llegan las dudas. Ahora, nosotros que estamos aquí en este 2021, hoy 17 de enero, también podemos tener dudas en la búsqueda que estamos haciendo, en la vida que estamos llevando, en la vida cotidiana, en lo que estamos realizando en este mundo. Entonces, lo que les quiero decir es que hay tres maneras de tranquilizarnos, de darnos gozo y darnos paz. Y es lo siguiente. Juan 1:46. Después de ellos haber encontrado a Jesús, pues para nosotros es fácil decir, ese es Jesús, ese es el Mesías, pero ellos no lo conocían. Entonces hay una duda, y es la que tuvo Natanael o Bartolomé. Juan 1:46.
Cuando Felipe le dice, hemos hallado al que hemos estado buscando por tiempo. Hemos encontrado a la persona, el que escribió Moisés, del que hablaron los profetas. Lo hemos encontrado, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ese es el Mesías, ese es el que nos va a salvar, ese es el que va a cuidar de nosotros, es el que nos va a sacar de las dificultades. Lo hemos hallado. Inmediatamente la tentación que nos viene, la de Natanael o Bartolomé. Y de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Ve? ¿Y si será ese? Recuerden el cuento del que estaba en el andamio, en un edificio, construyendo el edificio, y ya estaba bien alto, más lejos, más arriba de un 7, 8 pisos. Y cuando se le partió el andamio donde él estaba parado y quedó colgando de una madera. Y dijo, ay Señor, si tú me hicieras el milagro y se me presentara y me agarrara en tus brazos. Hace una oración, colgado. Y cuando escucha una voz que le dice, pss, pss, y miró hacia abajo, y era un señor que estaba abajo. Dice, tírate, yo te sostengo, yo te agarro. Y él dice, ¿y quién eres tú? Dice, yo soy Jesús, Jesús de Nazaret. Y entonces él nos dice, ¿y qué tal que no sea? Usted imagina, hermano, ¿qué tal uno soltarse donde está agarrado? ¿Y qué tal que no sea? Para uno quedar en el aire. ¿Sí? La duda, hizo la oración, Dios se la respondió. ¿Y qué tal que no sea? Eso le pasó a Natanael y eso nos pasa a nosotros. Luego la pregunta es, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Quién es Jesús? ¿Depende del lugar de donde era o del lugar físico o quién era Jesús? ¿Sí? Tú vales por el lugar donde naciste, la nacionalidad que tienes, o tú vales porque eres un ser humano, hijo de Dios. ¿Quién eres tú? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Entonces vamos a descubrir, Natanael no lo sabía, pero nosotros sí lo sabemos. Era que había una dificultad, porque los únicos que habían en la época de Jesús, cuando Jesús empezó su predicación, que habían recibido a Jesús con ganas y que lo seguían, eran más los de Galilea. Pues ahí él iba y dice que venían de todas las regiones, venían a Jesús. En cambio, los de Judea no lo habían recibido con mucho fervor. Y según ellos, pues el profeta tenía que venir de Belén, de Jerusalén. Entonces, ¿cómo iba a venir de Galilea? Pero ellos no sabían lo que había pasado antes. Por ejemplo, en Isaías 7, 14 y 9, 6 dice, he aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, y el principado sobre su hombro se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso sabían ellos, porque allá habían leído las escrituras. Y en Lucas 1, 30, 32 dice, María, le dice el ángel a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús y será llamado Hijo del Altísimo. En vez de Natanael y los discípulos contemporáneos de Jesús pensar, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno de ese lugar tan pequeñito? En vez de pensar en el lugar, en vez de pensar en la esencia de Jesús, estaban pensando en el lugar donde Jesús había nacido. Y así somos nosotros. ¿Será que de Colombia puede venir un predicador tan tontico como este? Entonces usted dice, no, pues Ricardo sí, bueno, muy bien. Entonces, ¿sí ve? Usted no piensen en que Ricardo sea de Colombia, piensen en que Ricardo es el llamado de Dios, lo escogió Dios, ¿verdad? Y así, cuando ustedes suban aquí, no pensemos, y ese no es de la familia tal. Pues no pensemos en eso, pensemos es que Dios lo escogió, Dios lo está usando. ¿Ve? La esencia de él era la esencia de Jesús. ¿Cuál era la esencia de Jesús? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que será llamado Hijo del Altísimo. En Mateo 2:23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno, que es la profecía de Isaías 11:1, en que era el escogido, el que iba a venir,
el vástago de la tribu de David. Y en Lucas 2:52 dice, fue en Nazaret donde Jesús se creció, en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. ¿Y qué era lo que hacía Jesús? Mateo 11:5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Después de recibir todos estos anuncios y de entender cuál es la esencia de Jesús y qué era lo que Jesús vino a hacer, ¿usted cree que a uno se le ocurre decir, ¿y de Nazaret puede venir algo bueno? No se le ocurre a uno hacer esa pregunta, sino al contrario, recibe es la bendición de Jesús, que nació en Nazaret, pero que es el Hijo de Dios, el Dios Altísimo, que viene a traernos el reino de los cielos a nosotros. Ese es Jesús, en quien debemos confiar nosotros. Ese es el primer mensaje. ¿Quién es Jesús? El Hijo del Dios vivo, como dice Pedro. Ahora, vamos, ¿de dónde? Otra pregunta. La primera pregunta de Natanael es Juan 1:46. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Claro que sí, porque Jesús no venía de Nazaret, Jesús venía del cielo a traernos el reino suyo. La segunda pregunta, Juan 1:48. ¿De dónde me conoces? ¿Ustedes creen que Jesús nos conoce a nosotros? ¿Que Jesús se preocupa de nosotros? Cuando Él dijo que hasta el cabello estaba contado. ¿Y de dónde me conoces? Dice Natanael, Bartolomé, ¿de dónde me conoces? Si él hubiese aceptado a Jesús, al Cristo, al Hijo del Dios viviente, pues ¿de dónde me conoces? Si es el ungido de Dios, el lleno del Espíritu Santo, que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, y cuando estaba siendo bautizado, dice que vio el Espíritu Santo que venía sobre él, y fue conducido por el Espíritu Santo al desierto, y luego salió con poder del Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo. Ese Jesús, ¿de dónde sacaba tanta sabiduría? Del Espíritu Santo. ¿De dónde sacamos nosotros conocimiento y sabiduría? Del Espíritu Santo, como la clase que estamos viendo. Al propósito, para este sábado a las 11 también nos estamos, para la tercera reunión, vamos a tener la tercera clase sobre quién es el Espíritu Santo. Pues Jesús tenía el Espíritu Santo. En Juan 14 dice que el Espíritu Santo nos enseña, que el Espíritu Santo nos encamina, nos conduce, nos abre el camino, que el Espíritu Santo nos recuerda y sobre todo que el Espíritu Santo nos convence. En Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo nos convence, nos enseña, nos recuerda, nos guía y nos convence. Ese es el Espíritu Santo. Ese era el Espíritu que tenía Jesús. Por eso en Juan 16:29 dice, sus discípulos le dijeron, he aquí, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. En Primera de Reyes 7:24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres el hombre de Dios y que la palabra del Señor está en tu boca. Por eso Jesús conocía, porque él era la palabra de Dios. En Juan 22:24 dice, pero Jesús por su parte no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Si Jesús era todo esto, que lo sabía todo y que lo conocía todo y que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿cómo se le ocurre a Natanael decir, ¿de dónde me conoces? Jesús dice, pues es que antes de que Felipe te dijera, yo te vi debajo de la higuera, pero no solamente te vi ahí, desde el vientre de tu madre te conocí, dice la palabra, y yo te escogí desde antes de la creación del mundo para que estés delante de mí, santo y sin mancha. Luego el Señor conoce todo y nos conoce. ¿O acaso el Señor no sabe qué nos va a pasar a nosotros esta tarde? ¿Y cómo vamos a vivir? ¿Y cómo vamos a estar? ¿O acaso el Señor no sabía que tú ibas a estar esta mañana aquí alabando y bendiciendo su santo nombre? Entonces son preguntas que nos hacemos, pero que la respuesta está en la palabra y para nosotros ya esa búsqueda ya es el fin, porque ya lo tenemos. Ellos la estaban buscando, nosotros ya lo tenemos. Y ese es el fin, que nosotros ya lo tenemos. La primera pregunta es, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Claro que sí, porque no depende del lugar, sino depende de la condición del ser humano, de tú que eres el Hijo de Dios y de Jesucristo que es el Hijo de Dios también. La otra es, ¿de dónde me conoces? Pues, ¿cómo que de dónde me conoces?
¿Acaso que el que tenga el Espíritu Santo no lo conoce todo? Porque es guiado, es recordado, es conducido por el Señor. Es convencido, dice que nos convence de Cristo. Pues porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos sabiduría. Y el que tiene sabiduría, ante esta pandemia y ante las dificultades que vienen en la posición del presidente, pues nosotros que somos los sabios, cristianos de verdad, no los que vamos por un partido y vamos por otro, y los que decimos viva Trump y el otro abajo Trump. No, no, no. Somos los que tenemos la sabiduría divina de Dios. Esos son los que sabemos qué va a suceder este miércoles, porque tenemos la sabiduría divina de Dios. Y como profetas podemos predecir qué va a suceder. Si estamos de verdad llenos del Espíritu Santo. ¿De dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Pues porque tengo el Espíritu Santo, lo conozco todo. Y usted como cristiano hace lo mismo. Muy bien. Aquí como un paréntesis, que los discípulos tuvieron esa dificultad de saber si tenían el Espíritu Santo o no, que es la clase que estamos teniendo estos días. Pero si nosotros miramos en Hechos 1:24, dice así, y habiendo orado dijeron, cuando estaban escogiendo al discípulo que iba a reemplazar a Judas, a Matías, pero no sabían si era Matías o era el otro. Entonces dice así, y dijeron, tú Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Cuando uno está en incertidumbre y dice uno, bueno, ¿qué camino coger? Pues escoge el camino que el Señor sabe, que ponga en su corazón, porque el Señor conoce todo. Y los discípulos en el capítulo 15, de hecho los apóstoles hicieron exactamente lo mismo. Cuando Bernabé y Pablo estaban en Antioquía, en dificultades porque querían tergiversar el evangelio de Dios, ellos subieron hasta Jerusalén. Y Pedro, cuando ellos estaban reunidos, Pedro tomó la palabra. Y mire lo que dijo en Hechos 15:8. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. La búsqueda es tener el Espíritu Santo constantemente con nosotros. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. ¿De dónde alcanzamos tanta sabiduría? ¿De dónde alcanzamos tanta paz? ¿De dónde alcanzamos tanto consuelo? Tanta tranquilidad y equilibrio en las dificultades y en la tempestad, porque sabemos como Jesús que el Espíritu Santo está con nosotros. Como el Espíritu Santo estaba con Jesús, ¿qué iba a tener Jesús? Pues así nos pasa a nosotros. Amén. Entonces, segundo punto, ¿de dónde me conoces? Me conoces porque tienes tú el Espíritu Santo. ¿De dónde sacamos nosotros sabiduría y conocimiento? Del Espíritu Santo. Tercero, para terminar, Juan 1:50. Porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? La fe, hermanos, es lo que hace que nosotros podamos comprender y entender el propósito de Dios en nuestra vida. Si nosotros no tenemos fe, no vamos a entenderlo nunca. Tenemos el Espíritu Santo y Él nos está revoloteando y enseñándonos. Y si nosotros no aportamos el creerle a Dios, el tener a Dios, pues no va a poder hacer nada. Dice que el Espíritu Santo no contendrá todo el tiempo con el hombre, con el ser humano. Entonces, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? A ese momento es que tenemos que llegar. Cuando en Juan 1:49 dice, Maestro, dice Bartolomé, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Muy parecido al testimonio de Pedro cuando dice Jesús, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? En Mateo 16:15 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ese nivel es que tenemos que llegar. Cuando nosotros estemos buscando a Dios y llegamos a esa convicción de que Jesucristo es el Señor, ese es el fin. Pero el fin no es que ya llegamos, sino que tenemos que continuar en esa búsqueda del Señor. Y en Lucas 17:5 dice, y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Aquí hay varias explicaciones. Los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Y Jesús les dijo, no tienen fe ni siquiera como un granito de mostaza. ¿Sí?
no tenían ni siquiera fe. ¿De dónde la iban a aumentar? Esa es una manera de entenderlo. Porque la pregunta es, ¿aumentaron la fe? Que yo le pido al Señor, Señor, auméntame la inteligencia. Y dice el Señor, pues ni la tienes, ¿cómo te la voy a aumentar? Pídeme que te dé inteligencia mejor. Porque ni siquiera tienes un grano de mostaza de inteligencia, Ricardo. ¿Ve? Es eso lo que le pasó a los discípulos también. Señor, aumentanos la fe. No, pidan mejor, Señor, danos fe. Danos la capacidad de creer. ¿Qué cuenta de aumentarla? Porque tenemos que empezar por algo. Eso se puede entender. Pero segundo, también se puede entender es que aumentanos la fe era para ellos tener poder. Porque ellos creían que mientras más grande tenían la fe, más poder iban a tener. Pero la fe, nos lo explicó la hermana esta mañana en la clase, la fe, el poder no está en la fe, el poder está es en el Señor, que es el que produce el hacer y el existir en la vida. Estás en Cristo. Creamos en Cristo y Él lo puede todo. Creamos en Dios y todo lo podemos en aquel en el quien creemos, en Dios que nos fortalece. O sea que la fe no es para nosotros mover la montaña. La fe es para que Dios mueva la montaña a través de nosotros. Porque el poder está en Dios. ¿Ve? Esa es. Hasta ahí está nuestra fe. En Hebreos 11:16 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Mire que la búsqueda es el fin. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Buscar. No, que ya me volví santo. No, tienes que buscar más. Ya dice, por eso la palabra dice, busca la paz y corra tras ella. Lo mismo es la santidad. Busca la santidad y ya la tienes, síguela buscando. La medida de Jesús dice cuál es el amor. La medida del amor es amar sin medida. Esa es la búsqueda. Y en Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Creed en Dios, creed en que esto va a estar mejor en este mundo, creed en que el virus se va a quitar, creed en el evangelio, en la palabra de Dios vivo. Y cuando ya estemos en esa fe de que es creerle a Dios, y la fe es entregarnos a Dios, no es servirle solamente, sino entregarnos a Él, creerle a Dios, inmediatamente viene la conclusión de Juan 1:51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles, que son nuestros protectores, que son los mensajeros de Dios, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. 3 cosas tenemos entonces en este evangelio que hemos leído. 3 cositas, hermanos. El primer punto es la pregunta que hace Bartolomé o Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nosotros ya no vamos a hacer esa pregunta. Nosotros vamos a decir nosotros siendo hijos de Dios, creemos en que Dios va a actuar siempre en favor nuestro. Y con nosotros, como hijos de Dios, tenemos toda la sabiduría, todo el conocimiento de Dios. La segunda pregunta, ¿de dónde me conoces? Y tercero, que esa sabiduría de Dios y ese conocimiento de Dios solo se mueve a través de la fe, de lo que creamos nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Nada nos puede conmover. Y yo los invito a los hermanos y hermanas que nos están viendo. Esto del coronavirus es una prueba para que nosotros comprendamos en quién hemos creído, para que nosotros entendamos y nosotros profundicemos si nuestra fe sí está segura, si nuestra fe es fuerte, si nuestra fe, en quién está fundamentada la fe. ¿Está fundamentada en creer en la sabiduría humana o estamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo? Ese es el mensaje que el Señor nos quiere dar a través de la conversación de Felipe con Natanael y Jesús. En 3 cositas que debemos hacer. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Segundo, ¿por qué Jesucristo conoce? Porque tiene toda la sabiduría y el poder de Dios. ¿Y por qué Jesucristo hacía todas las cosas?
porque la fe en Él, la fe que Él tenía, era supremamente grande. Así nos sucede a nosotros en este momento. Padre Celestial, te pido para que nuestros hermanos, en este momento, en este instante, en esta época, Señor, tengamos esa plena seguridad de que tú eres el Hijo de Dios y que nosotros somos el cuerpo tuyo de la iglesia y que nosotros estamos siendo bendecidos y favorecidos por ti. De que tenemos esa sabiduría, esa certeza de que vamos a ser personas sobrias y que vamos a tener discernimiento. Y tercero, que la fe nos va a ayudar a entender todo lo que viene. Padre Santo, todo lo ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y sin apagar el video, voy a darle el paso a mi hermana Marta para que se acerque y vamos a orar. Vamos a hacer la oración por nuestros hermanos enfermos, los hermanos que se encuentran delicados de salud. Vamos a orar, vamos a unirnos y para que los hermanos sepan que además de la predicación que hacemos nosotros, para que el mensaje les llegue, además de la predicación, también hacemos oración por ustedes, los que se encuentran enfermos, delicados de salud, para que agarren fuerza y agarren poder. Le doy el paso a mi hermana para compartir en lo que continuamos. Señor les bendiga a mis hermanos, amados hermanos que se encuentran en este lugar y aquellos que nos escuchan y nos miran a través del canal Príncipe Paz, Pastor Ricardo Rubio. Estamos un poquito, ¿verdad? Estamos acompañando a las personas que están sufriendo a causa de esta enfermedad, ¿verdad? De este virus que nos tocó vivir en esta época en la cual cada vez es más difícil congregarse, que es más difícil compartir, que es más difícil cumplir la palabra en la cual nos dice cuán delicioso, cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mas, sin embargo, nos esforzamos por estar reunidos y nos esforzamos en Cristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por aquellos que están tristes, que están dolidos por la partida de sus seres queridos, porque es normal, mientras estemos aquí en esta tierra, nos va a doler que un ser querido se vaya de nuestro lado. Vamos a orar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito Dios. Bendito Padre Celestial, venimos ante tu presencia, mi Dios amado, con reverencia, con respeto, con humildad, con mucha humildad, Señor. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces todo, Señor. Nos conoces por dentro, nos conoces por fuera, nos conoces nuestro sentar, nuestro levantar, nuestra salida y nuestra entrada. Nada hay oculto para ti, mi Dios amado. Venimos, Señor, a suplicar y a rogar ante ti con clamor y gran ruego, Señor, que seas tú, Padre amado, el que obre en las vidas de nuestros hermanos y de aquellos que están sufriendo dolores en su cuerpo, enfermedad en su cuerpo, aquellos que están agobiados en su organismo, Señor. Oh Padre Santo, posa tu mano de poder sobre ellos. Posa tu mano poderosa, mi Dios amado, porque Señor, cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Toda enfermedad huye cuando tú estás presente, mi Dios. Tú eres el único dador de vida. Tú eres el único sanador, el único y suficiente salvador. Oh, mi Dios amado, que esas personas que están ahí enfermas, Señor, seas obrando en sus corazones, que tu Santo Espíritu redarguya su corazón para que acepten, Señor, y vengan en arrepentimiento ante ti, acepten la salvación que tú ofreces, Señor. Aun cuando aquellos creyentes creen que ya tienen a Jesús, pero aún no han rendido todo su ser a Él. Este es un buen momento, este es un momento de prueba, porque Dios no quiere que las almas se pierdan.
Nuestro Padre quiere que todos vengamos en arrepentimiento para ser salvos, para recibir a Cristo, para reconocer que Cristo murió en esa cruz del Calvario por entregar su vida como pago a nuestra deuda, una deuda que no podíamos pagar nosotros. Él murió porque nos ama tanto, con amor infinito, que entregó su vida. No se la arrebataron, Él la entregó por amor a nosotros. Entregó su vida, Él sabía lo que iba a sufrir, lo que iba a padecer en su humanidad. Porque tenemos que recordar que Él era 100% humano y 100% divino. Pero en su humanidad Él entregó su vida y sufrió por nosotros. Hizo ese pago para que nosotros pudiéramos vivir. Entregó su vida, murió en su humanidad para que nosotros viviéramos. Para que viviéramos y no solo vida sobre la tierra, sino vida eterna. Gracias, mi Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no agradecerte, Señor? Y ahí aquellos que están sufriendo, busquen el rostro de nuestro Señor. Él es lo único que pide. Busquen de Él, hablen con Él, platiquen con Él. Todo lo que pidiéramos creyendo, Él nos lo dará y mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Oh Señor, te suplicamos, Señor, por los niños también, Señor, que han sido tocados por este virus, Señor. Posa tu mano de poder sobre ellos. Los ancianos, Señor. Oh Padre Santo, obra, Padre, y todos nuestros hermanos que ya mencionó nuestro pastor, sean bendecidos con salud en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nuestro Jesús amado es el único que puede sanarnos y puede salvarnos. Creemos en Él, confiamos en Él y esperamos en Él y Él hará. Confiamos completamente en Él. Sabemos que los que estamos sanos y saludables es porque Él nos ha guardado. Gracias, mi Dios. Padre, tú lo que pides es que nosotros te creamos y vengamos a ti porque tú eres el único que puede hacerlo. Nadie, ni los científicos, ni los doctores, ni nadie puede hacer lo que tú sabes hacer, mi Dios. Ellos reciben de ti lo que saben, el conocimiento. Ellos reciben de ti el conocimiento porque tú eres dueño de todo y de todos. Tú estás sobre todo y sobre todos, mi Dios. Padre amado, te suplicamos también, Señor, por la situación que está pasando Estados Unidos de Norteamérica. En cuestión de los dirigentes, en cuestión de la política, de los mandatarios, de los que están en la autoridad y en el poder. Padre Santo, seas tú obrando, Señor. Porque tu palabra nos dice, si mi pueblo se humillare, yo escucharé y sanaré su tierra. Oh, mi Dios. Y no la sanas solo de salud física, sino las sanas dentro del sistema, dentro de la forma de vivir. Oh, Padre amado, dentro de la forma de que las autoridades sean guiadas por ti, mi Señor. Pero si no suplicamos, si no te pedimos, ¿cómo puedes hacerlo, mi Dios? Si lo haces, porque tú eres misericordioso. Pero si tu pueblo clama a ti, dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé. Y nosotros clamamos a ti, Señor, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Señor, el único Dios verdadero, Dios todopoderoso. Solo a ti serviremos y solo a ti adoraremos, mi Dios. Desechamos todo aquel mal pensamiento. Desechamos toda inteligencia y sabiduría que no sea de parte tuya, mi Dios.
Desechamos toda inteligencia terrenal, animal, diabólica y pedimos y suplicamos por sabiduría e inteligencia divinas que descienden de nuestro Padre de las luces, de nuestro Padre celestial. Oh mi Dios, ten compasión y guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Tú nos pones en lugares altos y espaciosos, Señor. Y recibimos bendición descendiendo de lo alto, bendición que no causa dolor, que no causa amargura, que no causa tristeza, Señor. Gracias, Padre. Porque con nuestro cuerpo quizás harán lo que ellos quieran, pero con nuestro espíritu jamás. Nuestra alma es tuya, Señor. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre, oh Espíritu Santo de Dios, que moras y habitas en nuestro ser, en nuestro interior. Tú eres el que nos da poder para seguir adelante. Eres el que nos levanta de nuestra cama. Eres el que nos hace caminar con pasos firmes en el camino que tú has trazado, mi Dios. Gracias, bendito Dios. Padre Santo, no estamos solos. Tú estás sobre nosotros, a un lado de nosotros y en nuestro ser interior, dándonos el buen querer como el hacer. Gracias, mi Dios. Sean bendecidos todos y cada uno de los oyentes y de los que están viendo este canal. Bendición descendiendo de lo alto de nuestro Padre de las luces, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de nuestro Padre de las luces, de nuestro Padre celestial. Muchas gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén.